Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Ahora veo. Sí, si alguien me Sí se responde, si se escucha. escucha. Ya, gracias. Vamos a ponerle. Sí. Bueno, como siempre, agradecidos del Señor que nos permite poder compartir su palabra, llevar el mensaje. Yo recién le hablaba a Andrés que toda la semana escribo, toda la semana estoy tomando nota de lo que el Señor me habla. Y lo escribo toda la semana, todos los días. Y después tengo que ordenar todo esto, tengo que bajar todo esto y darle sustento, que es la palabra, porque puedo, como muchos, solamente hablar de su inspiración, predicar sobre lo que yo recibo en el Espíritu, pero siempre es bueno darle consistencia y el fundamento de la palabra, de lo que estás recibiendo en tu vida esté confirmado por la palabra. Y eso es lo que tantos años predicando, hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Y eso es bueno, que en esos momentos tuyos, en esos momentos de intimidad donde estás tú y Dios, que siempre esté el deseo, el anhelo ardiente de tu corazón de tener comunión con el Señor, que Dios te hable a tu vida, que Dios no tan solo te hable de tu necesidad, de lo que tú estás pasando, sino que Dios también te hable de lo que pasa afuera de tu vida, lo que pasa afuera de tu casa, afuera de tu familia, afuera de tus problemas, y que el Señor también te muestre lo que está pasando en la ciudad, en el país, en el mundo, de cómo el enemigo se mueve en este mundo. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los tiempos que el enemigo está usando para que tú pierdas la fe? Por eso, amados, yo no sé quién dijo que el evangelio era fácil. Yo no sé quién dijo que tener una intimidad con el Señor era algo sencillo. Yo quiero decirte que tener una relación con el Señor conlleva muchas cosas de nosotros hacia Dios. Dios está a la puerta y dice que Él golpea, y el que le abre, Él habita. Y Dios es Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Somos nosotros los que tenemos que modificar, dejar que Dios intervenga ese ADN corrompido, ese ADN carnal, eso que el enemigo tiene legalidad sobre tu vida. No nos olvidemos que Satanás peleó el cuerpo de Moisés. No nos olvidemos que él creía que le pertenecía por lo que Moisés había vivido sus 40 años en Egipto. También tenía el argumento, Satanás, porque Moisés le había desobedecido a Dios en la peña. Cuando Dios le dijo a Moisés, la primera vez Moisés se fue a quejar por la presión del pueblo, de quienes querían agua. Y la instrucción de Dios fue, usa lo que te di. Y le había dado una vara. Entonces Dios le dice, golpea la roca. Y salió agua. Y después Dios, pasan 40 años, el mismo acontecimiento. Necesitaban agua. Había una necesidad.
Y Dios le da otra instrucción a Moisés. Le dice, háblale a la peña, háblale a la roca. Y Moisés la golpeó. Y eso para Dios fue desobediencia. Por eso tenemos que aprender a conocer la palabra del Señor. Por eso tú y yo a veces vivimos cosas que no deberíamos estar viviendo. Y vivimos porque no entendemos los planes del Señor. Algo hay dentro de nosotros que nos corrompe. Hay algo dentro de nosotros que nos saca del plan, del propósito. Y son las cosas que tenemos que aprender a sacar de nuestra vida, a vencerlas, a ponerlas en su lugar. Si Dios no las va a sacar, las tenemos que someter hasta lo sumo. Entonces, el enemigo, cada vez que nosotros no entendemos, él está atento, él está observando y te está entregando ofertones. Por eso el título de hoy, llevar el evangelio por fe. Yo quiero que entendamos lo que significa llevar verdaderamente un evangelio, el de Jesucristo. Y quiero decirte que es arduo. Pero Jesús lo cataloga como liviano, como fácil. Y en estos días yo meditaba y le preguntaba al Señor, claro, para una persona que es experta, tú le preguntas algo y te dices, no, la verdad que no es tan difícil. Pero él ya pasó su tiempo, él pasó el proceso, él quemó las etapas de su vida para decir eso. Y cuando nosotros estamos empezando en esto, todo lo vemos al revés. Y queremos leer la Biblia y vemos chino mandarín. Nos cuesta mucho entender. Entonces, por eso el trabajo de los ministros, el trabajo de los que predicamos, es que usted entienda la palabra, se le revele el Evangelio de Jesucristo. Y lo que usted no pueda entender, lo que usted no pueda comprender, lo que sus capacidades la limitan, ahí tenemos al Espíritu Santo. Por eso no espere que Dios lo haga todo. No espere que Dios lo haga todo. Porque hay responsabilidades suyas como mía. Yo no tengo que estar diciéndole a usted, ore. Yo no le tengo que estar diciendo a usted, ayune. A mí nadie me tiene que estar diciendo que tengo que ir a orar, que tengo que ir a ayunar, que tengo que cambiar mi corazón, que tengo que cambiar mi mente. No, porque es un compromiso, es una responsabilidad. A usted su jefe no la llama en la mañana o lo llama en la mañana para decirle, hey, tienes que estar aquí a las 9 de la mañana, así que levántate. No. ¿Por qué? Porque es un compromiso suyo, es una responsabilidad suya, es una carga suya. El Evangelio es lo mismo. Si queremos aprender más del Evangelio y queremos que el Evangelio resulte, que el Evangelio resuelva lo que yo no puedo resolver, porque el Evangelio también nos enseña que Él resuelve cosas. La palabra del Señor resuelve, pero es algo que tenemos que aprender a descansar, a disponer nuestro corazón. Por eso, llevando un Evangelio de fe, nosotros vamos a entender muchas cosas. Y mientras yo escribo, yo termino aquí de predicar y me quedo acá una hora orando. Antes de esto he estado todo el día y busco la presencia, pero después tengo que ir a sustentarla con la palabra. Y hoy día me doy cuenta de que hay muchas cosas que no se resuelven por lo que Dios ya nos dijo, por qué no se resuelven. Por eso hay cosas que ya Dios resolvió. Ahora nosotros aprendamos a resolver lo que Dios ya resolvió. Él es el maestro. Déjese enseñar por Él. Déjese instruirse por la palabra del Señor, que es la voz escrita de Dios. La palabra de Dios, cuando tú la amas, cuando tú la crees, cuando tú tienes fe, cuando estás apasionado por la palabra, te estás relacionando con Dios, no con la escritura.
porque ese es el logo. Hay mucha gente que se relaciona con la escritura, pero no se relaciona con quien escribió estas cosas. Y todo esto ha provenido de la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios, es cómo Él opera, cómo el Dios obra, cómo Él hace las cosas. Por eso a ti y a mí nos va a costar sudor y lágrimas que la palabra se revele. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a derribar muchas cosas de nuestra vida. Y el enemigo tiene un aliado que está en ti, que está en mí, y se llama carne. Él sabe hablarle a la carne para que le obedezca. Él sabe alimentar la carne. Él sabe cómo hacerte tropezar por la carne. Él sabe cómo entrar por ti por la carne. Él sabe cómo hacerte perder lo que Dios te regaló. Él sabe cómo hacer que la palabra del Señor que es sembrada en tu corazón, Él sabe cómo ahogarla. Él sabe cómo que no termine, que no germine y que no dé fruto. Él sabe hacerlo. Y lo viene haciendo de generación en generación. Lo primero que podemos ver lo hizo en los cielos. Uno de tres convenció a Satanás para que cayeran de la presencia de Dios. Por eso no subestimemos todas nuestras áreas de nuestra vida, que son canales, que son sintonías que el enemigo por años ha acostumbrado a hablarnos. Son las sintonías, las señales que tenemos que dar de baja, que tenemos que cortarlas. Porque si no va a seguir alimentando lo que te hace fracasar. Él va a seguir turbando tu mente, como lo suele hacer. Por eso son las áreas que nosotros tenemos que dar de baja de nuestra vida, porque Él sabe hacerlo. Él hizo caer a alguien que estaba en el Edén, una creación divina de Dios. Él supo convencerla, no lo hizo de la noche a la mañana. Se cree que fueron más de 100 años que se demoró la serpiente en hacer caer a Eva. Entonces el enemigo cuando te hace caer te reclama. Cuando Moisés se equivocó, cuando pecó, desobedeció, cuando la instrucción era háblale a la peña y él repitió el mismo patrón de hace 40 años. Eso Dios lo consideró como pecado. Ese error que lo podemos ver tan simple, ese error le costó que Moisés entrara a la tierra prometida, a Canaán. Entonces hay cosas que van a costar caro en nuestra vida cuando no sabemos conocer a nuestro Señor. Cuando no sabemos lo que significa el Evangelio, cuando no sabemos lo que significa vivir por fe el Evangelio de Jesucristo. Y es más aún, es más terrible para mí saber que hay gente que se va a perder porque nunca entendió cómo se lleva el Evangelio por fe, creyendo. La fe es creer, no le das espacio a la duda. Yo quiero que aprendamos un evangelio, no este evangelio exitista, no este evangelio que gana mansiones, que gana templos de multitudes, que gana televisión, radio. No, no, no. Es el evangelio que gana tu vida para Cristo. El evangelio que te hace rendirte a los pies de Cristo. El evangelio que decide que estés crucificado juntamente con Él. Ese es el valioso. Lo demás es música, lo demás lo inventó el hombre, lo demás lo tergiversó y ahí está Satanás aplaudiendo. Recuerda que aquí tienes un pastor que visita iglesias en el mundo y que conoce lo que se está moviendo en el mundo. Hay música, hay luces, hay ambientes, hay multitudes, hay palabras, pero
falta la esencia y la esencia del Espíritu Santo, que no está en esos lugares. Y la gente cree que Dios que está ahí. Es triste, amados. No tan solo pasa en la iglesia, también pasa en los hogares. Pasa en tus casas, que deberías tener las puertas abiertas para que Dios habite, more en ese lugar. Pero cuando tú visitas, cuando tú ves, lo único que hay enfermedades, lo único que hay pobreza, ruina, pleitos, ansiedades, aflicciones, mentiras, engaños, y no está el Espíritu Santo. Por eso es importante que aprendamos, como dice su palabra, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dale el valor a la palabra, dale el valor a la enseñanza. Que todo lo que recibas en el día, todo lo que recibas en el Espíritu, escríbelo y ve y dile al Espíritu Santo, Señor, confírmamelo, para no saber que estoy loco, para no saber que estoy loca, dímelo, dímelo dónde está en tu palabra, dímelo dónde lo escribiste, eso que tienes escondido ahí y que se lo revelas a tus hijos, dímelo, porque quiero ser un hombre que confirma la fe. Usted sabe que si no hay fe, no hay testimonio. Y cuando no hay testimonio no puedes predicar, porque el testimonio te ayuda a predicar. Yo no puedo predicar sin testimonio y algo que me lo propuse hace muchos años. Tenemos que predicar. Dios te tienes que vivir tu experiencia con el Señor para que se haga un testimonio que impacte, un testimonio que mueva la vida, un testimonio que sea capaz la persona de romper sus limitaciones y ir y decir, pastor, ¿cómo lo hizo? Pastor, yo estoy pasando por lo mismo, cómo usted lo rompió, cómo usted lo superó, cómo usted es algo que yo lo tengo guardado de años. Eso me dice la gente. Pastor, lo que usted contó me llegó, porque yo lo estoy viviendo. ¿Cómo usted logró? Y vienen las preguntas. Y ahí tú tienes la esencia, tienes a Cristo, quien te ayudó a superar, quien te ayudó a llevar la palabra hecha vida. Por eso el Evangelio tiene que ser llevado por fe. Esa fe que no duda, esa fe que está dispuesto a darlo todo. Por eso el apóstol Pablo le dice que tu fe no sea fingida, sino que sea genuina. Y esto es lo triste, amados, que a veces un pequeño tropiezo, un pequeño problema, una pequeña situación, te roban la fe, te sacan de la bendición que Dios nos quiere dar, que es ser nacido de nuevo, nacido de nuevo. Que nazca la pasión, el deseo, el anhelo ardiente. Mira, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de dificultades, pero que nada de eso te derrumbe. Todo esto el Señor ya lo anticipó y está en su palabra. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 10. Dice, pero tenemos este tesoro
en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, llevando la muerte de Cristo en nuestros cuerpos. Sí, te van a dañar, nos vamos a pasar mal, porque es necesario que tu fe sea probada, es necesario que tu fe sea pasada por el fuego, porque si no, Dios no la reconoce. Es como el oro que parece oro, pero no lo es. La fe tiene que ser probada. ¿Cuántos quieren que Jesús se manifieste en nuestros cuerpos? Levante su mano ahí donde está por fe. Dígale, Señor, yo quiero. Ahora estamos en la presencia del Señor. Este es un momento que el Señor ha convocado. Este es el momento que tú le has dado un espacio a Dios para que more en ti. ¿Y cómo Dios va a morar en ti? Con su semilla, con la palabra que está siendo soltada esta hora. Y si está la presencia, mejor aún. Pero aprende a recibir la semilla. Aprende a recibir la palabra del Señor. Dejemos las emociones de lado. Dejemos el sentir de lado. Porque muchas veces hay que entender. Muchas veces hay que comprender. Así que ¿dónde está usted? Diga que se manifieste. Que se manifieste Jesús en mi cuerpo. Que se manifieste la palabra en mi vida. Que sea dada a conocer la palabra, la maravillosa palabra que fue soltada sobre mi vida a causa de Cristo Jesús en la cruz. Usted tiene que desearlo. En donde esté, usted tiene que desearlo. Tiene que ser apasionada, apasionado por Cristo. Manifiéstate, Señor, en mí. No importando lo que pueda estar pasando. No importando mi angustia, no importando mi dolor, sino que creo en ti. Creo en lo que tú puedes hacer. Esta es una palabra que escribí toda la semana. Y hoy día me llamaba mucho la atención que el Señor me dijo, esto también le pasó a un hombre, le pasó a un salmista. En Salmo 77, voy a buscar, escribió estas cosas. No fue David, fue el salmista Asaf. Y él estaba pasando por un momento de tribulación. Y lo que escribía me llamaba poderosamente la atención. Dice, no lo voy a leer todo, voy a leer algunos. En el versículo 4 dice, me impides cerrar los ojos. A una persona que no podía conciliar el sueño. Dice, me impide cerrar los ojos. Tan turbado estoy que ni hablar puedo, ni hablar puedo. Será alguien que ya no tenía descanso. Estaba turbado. Y luego empiezan los cuestionamientos.
En el versículo 7 dice, y empezamos a cuestionar a Dios. Y dice, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrar su buena voluntad? ¿Se habrá agotado para siempre su gran amor y sus promesas por las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus misericordias y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Así muchas veces hemos estado. ¿Te olvidaste de mí, Señor? ¿Ya no me amas? ¿Ya no estás conmigo? Así, así somos. Esa es la naturaleza de la carne, que muchas veces habla. Luego el versículo 11 dice, prefiero, aquí recapacita y dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a memoria sus milagros de antaño. Después de toda esa tribulación, de todos esos momentos, y en el Salmo está escrito Selat, que significa tiempos de espera. Después que escribió esos párrafos de angustia, de dolor, se fue a tomar un tiempo y recapacitó y escogió esto y dijo, prefiero recordar, prefiero traer a memoria la grandeza del Señor. El 12 dice, mejor voy a meditar en lo que él, en sus proezas, y me concentraré en su poder. Tú eres el Dios que hace maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Ya empezáis a recapacitar y empezáis a decir, no, el que está equivocado no es Dios. No es el que Dios se alejó de mí, fui yo el que me alejé de Dios. Y tomamos conciencia de que Dios es inconmovible, de que Dios lo que hizo, lo que te prometió, Dios lo va a cumplir. Dios no es deudor de nadie. El 19 dice, te abriste camino en el mar, pasaste entre muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Luego empieza a manifestar las maravillas de Dios. Este salmo a mí me enseña, como siempre, los momentos difíciles. ¿En qué prefiero pensar? ¿En el dolor? ¿En la angustia? ¿En eso quiero ocupar mi tiempo, mi día? O mejor me voy a recordar, a meditar lo que el Señor hizo y lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor va a seguir haciendo. Cuando tú desarrollas eso en tu mente, en tu corazón, no hay espacio para el enemigo. No hay espacio para que el enemigo tome posesión de lo que cree que le corresponde, de lo que cree que tiene control, dominio sobre ti. Ya no podrá, porque tú le estás cortando la sintonía que solía comunicarse contigo, que era tu carne. Recuerda que tu carne no quiere orar, tu carne no quiere ir a buscar la presencia del Señor. Tu carne nada bueno quiere, tu carne solamente quiere placer, quiere vivir de placer en placer. Es adicta al placer y no le importa si es bueno o malo. Si es placer, lo recibe. Por eso existen los adictos. El adicto sabe que es malo, pero su carne lo gobierna.
y ya está poseído, porque la voluntad fue vulnerada. Y adicciones no tan solo en el alcohol, en la droga, hay muchas adicciones, y que ya tomaron esa adicción, ya tiene posesión demoníaca sobre tu cuerpo. Y son puertas que nunca se cerraron, canales que nunca se cortaron. Por eso, iglesia, tenemos que aprender a llevar un evangelio de fe, un evangelio que cree, no importando tu momento más difícil, sino que un evangelio que cree, que quiere llevar la vida de Cristo a otros. No tan solo le das valor de lo que Él ha hecho en tu vida, sino que también quieres llevar la vida que transmitió Cristo a tu vida, la quieres llevar a otros, sin ponerle límites, sin decirle cuándo, dónde, sino que te dejas guiar por Él, te dejas fluir por Él. No cuestiones a Dios. Dejas que el Espíritu Santo tome el control, el dominio de tu vida. Para eso tenemos que aprender a darnos cuenta que necesitamos cambios, que los cambios tienen etapas en nuestra vida. Usted tiene que entender cómo Dios trabaja. Dedíquese a conocer cómo Dios trabaja, las temporadas que Dios usa, las etapas que Dios usa. Y una de las cosas que Dios primero viene a hacer en nosotros es que tú reconozcas que tiene que haber un cambio. Lo primero que Cristo quiere hacer en nosotros es que entendamos que necesitamos un cambio. Y todo tiene que ser urgente para hoy. Y más uno se encuentra con personas que no saben que necesitan un cambio. Evangelios que nunca han sido efectivos. Personas que llevan evangelio, viviendo en el evangelio, que no resuelve. ¿Es por qué? Porque no se han rendido. Porque lo que Dios tiene que cambiar, aún tú no te das cuenta de lo que Dios tiene que cambiar. Una vez que reconoces lo que tienes que cambiar, ahí es la voluntad. Y hay gente que está dispuesta a cambiar, sí, y se esfuerza por eso. Y también hay gente que no está dispuesta a cambiar. Piensan que no están dispuestas. Y eso es terrible. O no quieren cambiar para nada. Por eso no se puede modificar las conductas de las personas si no quieren que Dios los transforme, los cambie. Las acciones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, las acciones son lo que hacen que las cosas sucedan. Mi acción, tu acción va a provocar algo. O sea, no podemos pasarnos la vida pensando sin accionar cambios. Y verdaderamente dentro de ti hay rompimientos. Cuando tú te propones que Dios venga a transformar tu vida, a traer un cambio, un renuevo,
que venga a romper lo viejo. Hay movimiento dentro, hay acciones dentro. Y eso empieza a provocar y tarde o temprano sale a la luz esas acciones que dejaste que el Señor tomara dentro de ti para que suceda el milagro, para que suceda el poder, para que fluya la palabra. Por eso las acciones hacen que las cosas sucedan. Todo es una acción, desde lo interior hacia afuera. Eso lo decides tú. ¿Por qué necesitamos los cambios? Necesitamos los cambios. En cada etapa de nuestra vida se necesita un cambio. No podemos seguir creyendo y pensando como lo hacíamos hace 20 años, hace 10 años. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se va renovando, se va renovando. El Señor va a derramar algo de Él en lo nuevo, en la renovación. Por eso las acciones van a hacer que la palabra de Dios suceda, se cumpla. De lo contrario, nunca vamos a entender lo que el Señor quiere reparar dentro de nosotros, cambiar dentro de nosotros. Recuerden que nosotros llegamos al Evangelio y no tan solo llegamos al Evangelio fracturados, heridos, sino que también en el transitar del Evangelio nos fracturamos y nos herimos. Suele suceder. No creas porque alguien tiene el micrófono, está sano de todas las cosas, ¿no? Todos cada día tenemos que resolver áreas de nuestra vida. Una persona que está fracturada del alma, del cuerpo, que va a ministrar. Esas fracturas no se detectan fácilmente, porque son fracturas emocionales. Muchas de estas heridas se esconden y son las que después salen a la luz en tus relaciones, en tu matrimonio, como padre, como hijo, como tantas cosas. Son fracturas, heridas que nunca se resolvieron, que nunca cambiaron. Podemos tener una sonrisa hacia afuera, podemos funcionar hacia afuera, pero por dentro estamos destruidos, destrozados, fracturados. ¿Y por qué? Porque no hemos dejado que Dios trabaje. No le hemos dicho al Señor, ya Señor, trabaja esto en mi vida, porque a veces ni siquiera le ponemos atención en lo que Dios quiere resolver. Y si tú le preguntas a Dios, Dios te lo va a decir. Esto quiero hacer contigo, esto es lo que tienes que cambiar. Y ahí en ese juego mucha gente se estanca. Hay mucha gente que no puede pasar al otro nivel espiritual, porque sigue lidiando con la carne. Hay tantos ejemplos. Por eso, amados, Dios no responde oraciones de aquellos que viven dudando. Y tú sabes que la duda que está dentro de nosotros es por fracturas, por algo que no se ha consolidado, por personas heridas emocionalmente.
Yo ministraba a un chico que cuando tú le cambiabas los planes de lo que se iba a hacer en el día, se frustraba y quería abandonarlo todo, todo. Y empecé a ministrarlo. Y salió a la luz por qué él reaccionaba así. Y me dijo, pastor, yo vengo con un dolor que me estoy dando cuenta ahora que lo tengo, una herida desde mi infancia. Es que cuando mis papás se separaron, me dolió mucho. Yo tenía 5 años. Y después que se separaron, ya no empecé a ver a mi papá como lo solía ver en mi casa a diario. Y empezó una relación con mi papá cada vez más distante. Y yo siendo un niño. Entonces cuando mi mamá me decía que mi papá me iba a venir a buscar, yo me ponía contento, feliz, lo esperaba. Y mi papá no venía. Y yo tenía la esperanza todo el día pensando que mi papá iba a venir a buscarme. Y dijo, y eso lo hizo por años en mi vida. Hoy día el tipo tenía 22 años. 22 años y todavía no podía manejar esa herida, ese dolor que estaba dentro de él, aún estando en Cristo. Entonces un día en la madrugada, él empezó a hablar, a liberarse de esta herida. Supuraba de su herida, de su fractura que Dios empezó a sacar a la luz. Entonces cuando a mí me dicen algo y después me cambian los planes o no se hace lo que me dijeron, para mí es evocar esa herida de mi papá, que por años me hizo que me venía a buscar y nunca me vino a buscar. Y cada vez fue más distante las veces que lo empecé a ver. Y eso provocó un dolor tremendo. Y todos los que hemos sido abandonados por los papás o mamás, cargamos con esas heridas, cargamos con esas fracturas. Y somos personas que estamos heridas en la vida y sin querer hacemos daño. Sin querer andamos dañando a otros por las heridas que no sabemos comprender, entender. Y por eso le damos gracia a la palabra del Señor, a la presencia del Señor que saca la luz, porque la palabra es luz. Nos muestra la herida que hay que sanar. Y cuando hay confesión, hay libertad. Es como que Dios te empezara a pasar su manto de limpieza y empieza a curar tus heridas. Y ahora me decía, estoy trabajando en eso, pastor. Salió a la luz lo que todo me provocaba, las cosas que yo hice por causa de ese dolor, de cómo no saber llevar mi vida a causa de ese dolor. Eso es lo que hace estas instancias. Esto es lo que el Señor hace en estos momentos. Por eso no se desconecte espiritualmente de lo que Dios quiere sanarte, de lo que el Espíritu Santo te quiere liberar a esta hora, de que la presencia del Señor está, porque es su promesa. Si tú y yo creemos, Él está, su presencia está. Su palabra, estamos exhortando su palabra que es vida, es poderosa, es capaz de hacer milagros que nadie más puede hacer. Solo la palabra de Dios. No existe Satanás con todo su poderío, su señorío, para detener la palabra. Si hay alguien que la quiere y la anhela y la desea desde lo más profundo de su ser, el enemigo no puede intervenir ahí. El enemigo no puede intervenir en tu voluntad. Cuando tú quieres del Señor, el enemigo no puede doblegar tu voluntad. Va a hacer todo lo posible
Va a buscar todas las estrategias para que tú cambies tu voluntad. Pero si tú tienes tu voluntad, la conciencia clara de lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo, esa es la puerta que se cierra para que el enemigo no vuelva a entrar y a robar esta semilla que es sembrada en tu corazón. Tantas fracturas que las personas caminan heridas por abandono, por traición. Fuiste inocente y te dañaron. Te pudieron haber hecho lo peor, pero no creas que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Haz memoria de eso, que si no estás bajo tierra, es porque el Señor te ha dado una segunda oportunidad o una tercera oportunidad. Toma, toma esta palabra. El Evangelio es por fe. El Evangelio es por fe. Por eso Dios no responde oraciones de los que dudan, porque ni ellos saben lo que quieren. Y ahí entramos en el tema de la inmadurez, de que aún no hemos resuelto cosas en nuestra vida. Por eso es importante dejar que Dios resuelva lo que tenemos que resolver. Entrégaselo al Señor. Primero tu trabajo, tu acción es descubrir, Señor, qué área es la que necesita ser cambiada, transformada. Entrégaselo al Señor. Y créeme que vas a conocer mayores profundidades. El Señor te va a sacar la radiografía completa. Te va a meter al escáner del Espíritu Santo que va a revelar todas las cosas. Va a ser más potente que esos escáneres que existen. Él va a entrar hasta lo más profundo de tu ser. No tan solo te va a dar el diagnóstico. Y este es el Dios que yo amo. Y esta es la palabra que yo amo. Que no es un doctor que solamente viene y nos dice el diagnóstico, sino que el Señor también nos sana. En esa misma disposición que tienes en tu corazón de decirle, Señor, descubre mi herida, descubre mi dolor, mi fractura. Y una vez que el Señor la expone, Él mismo la sana, Él mismo la restaura, pero Él te quiere oír. Por eso Jesús le dijo al paralítico de la fuente de Betesda, ¿quieres ser sano? El Señor te pregunta ahora, ¿quieres que te restaure? ¿Quieres que edifique mi casa en ti? ¿Quieres ser mi templo de mi espíritu? ¿Quieres llevar mi palabra? Eso es algo que el Señor a ti te pregunta. Por eso no te escondas de Dios. No te escondas de su presencia. Esta es la palabra del Señor. Todo pasará. Su palabra va a permanecer. Ni el enemigo la puede robar si la deseas con todo tu corazón y la cuidas, la atesoras. Cuando te enseño yo que la palabra es semilla y que depende de ti, de que esa palabra se haga vida. Para Dios no es nada imposible. Lo que hoy día dicen de ti, de hoy día de la burla, de que hoy día eres pequeña, de que hoy día eres pequeño, mañana te puedes transformar en una mujer grande, en un hombre grande, lleno de la presencia del Señor, humilde de corazón, un hombre y una mujer que aprendió a humillarse a lo sumo a la presencia de Dios. Y esto aprendí en Estados Unidos porque me lo dijo una hermana, una tremenda mujer. Me dijo, a mí no me duele lo que me dice el hombre, porque yo aprendí a humillarme a la presencia de Dios. Y para mí la más grande humillación que el hombre pueda tener es que se vaya a la presencia del Señor y se humille. El hombre no te puede humillar, porque la gran humillación es que tú te vayas a la presencia del Señor.
a reconocer todo lo que tú eres, a implorar misericordia, a implorar el amor de Dios, ir a buscar tu última salvación, tu última oportunidad y reconociéndote lo que eres. Eso no lo hace cualquiera. No cualquiera se humilla. No cualquiera va a reconocer sus pecados más oscuros, más tenebrosos, más ocultos. No cualquiera va a la presencia a reconocer su mente perturbada. No cualquiera va a hablar de los pensamientos oscuros, tenebrosos. No cualquiera va a la presencia y se humilla a los pies del Señor y le dice, este soy yo. Ten misericordia de mí. Perdóname. Cuando usted entiende esto, esa es la relación que Dios busca de ti, que Dios ha buscado de mí, que nos confesamos en la presencia del Señor, nos restauramos en la presencia del Señor, nos liberamos en la presencia del Señor. Cuánta gente afanada, cuánta gente afanada. Cuando una persona está apasionada por el Señor, no tiene tiempo para los afanes, no está turbado, no está turbada. Apasionate por el Señor. Aviva el fuego, aviva el don que Dios te dio. Si estás conectada aquí, si estás conectado aquí hasta ahora, no importando tu país, de Perú, de Argentina, de donde sea, el Señor te dio un don. Ahora avívalo, avívalo, aviva el don de la fe, aviva el don de la fe, aviva el don del amor, avívalo. Esto es algo del Espíritu. Toma esta palabra. Nadie te ha robado el don. Avívalo. El Señor quiere que lo avives. Él te quiere en sus brazos. Él te quiere en su presencia. El afán y la fe no pueden caminar juntos. No pueden. No hay fe o hay afán. No son compatibles las dos. No habitan las dos entre sí. Eso saca las preocupaciones. El afán, la ansiedad, la perturbación mental, las emociones, vienen cuando dejas de confiar en Dios. Todas estas cosas, por eso las crisis, todo lo que vivimos, depresiones, hay algo profundo que gatilló todas estas cosas, y es que dejaste de confiar en Dios. ¿A cuánto nos cuesta reconocer estas cosas? La carne no quiere avergonzarla, no quiere ser avergonzada la carne. Pero cuando tú vives lleno de afán, de ansiedades, perturbado mentalmente, emocionalmente, inestable, desequilibrado, es porque sencillamente dejaste de confiar en Dios. Y esa es una verdad que duele, pero para eso estamos, para que el Espíritu Santo saque a la luz eso que dejamos que nos dañara, aún siendo inocentes. Pero el Señor no te quiere dañado. ¿Sabes por qué? Porque una persona dañada es como un mono con navaja, siempre va a estar dañando. Necesitamos ser restituidos a la inocencia, a la justicia de Dios.
y empezar a caminar sanos, con un evangelio lleno de tu fe, lleno de fe, sabiendo que el evangelio es poderoso, que el evangelio es poder, y que ni tú ni yo estamos llamados a avergonzarnos del evangelio, al contrario, es poner el evangelio de Jesucristo. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él hizo, reconócelo, exáltalo, así como el salmista exaltó la grandeza de su Dios y prefirió salir de ese afán, de esa angustia, de ese dolor y empezó a meditar y a hacer memoria de la grandeza de su Dios. Salgamos del dolor y la angustia, que no te detengas, no te estanques a causa de aquello. No mires la vida por tu dolor y no hables de tu dolor. Habla del amor de Cristo, de la salvación de Cristo, de la sanidad de Cristo, de la restauración de Cristo. Haz que tu fe se convierta en un testimonio de vida. Haz que tu fe se convierta en el testimonio que otros necesitan escuchar de ti. Porque si tú lo logras, tú vas a llevar a 10, a 20, a 30 a la salvación. Y serán coronas, serán perlas en tus coronas. El Evangelio es riquísimo. Nos va a hacer rico el Evangelio. Jesús dijo que hagamos riqueza en los cielos y allá es donde estamos enfocados. El predicador alumbrará como las estrellas. Conviértete en ese predicador, en esa predicadora que eres. Es el don, es el llamado del Señor. Tuviste que pasar por el fuego, sí. Tuviste que pasar por un transitar doloroso, que nadie más lo vivió, que nadie más lo entendió, que estuviste incluso hasta solo, sola, pero era necesario. El Señor te restaura, el Señor te quiere hacer de ti algo extraordinario. El Señor quiere cerrar la boca a todos los que hablaron mal de ti y luego te pondrá otra prueba, que es amarlo y perdonarlos, bendecirlos. Porque mucha gente nos daña porque primero ellos están heridos. Y nosotros tenemos que aprender a tener compasión y misericordia de aquellos que nos dañan. Ese es el Evangelio de Jesucristo, y es por fe. Haz crecer tu fe. No dejes que el enemigo te la robe. Alcancé a predicar la mitad de lo que tenía escrito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intervino en esto. Y esta administración es del Espíritu. Y yo sé cuando Dios ministra en el Espíritu. Sé que esta palabra es una semilla, atesórala. Atesórala en tu corazón. Esta palabra es una semilla poderosa para sanarte, para restaurarte, para hacerte ese conquistador y esa conquistadora que eres, a conquistar eso que estás mirando. El Señor te está dando una tierra, el Señor te está dando una tierra, te está dando un lugar, conquístalo. Ve y demuestra lo que el Señor hizo en tu vida. Demuestra que el Señor te sanó, te restauró, que el Señor ha estado contigo en todos los momentos, así como el salmista. Hizo memoria del Señor de todos los tiempos. Que ese Señor que hizo las cosas ayer, las va a hacer hoy y las va a seguir haciendo siempre. Porque esa es su promesa, ese es el Cristo, ese es el Dios de que le servimos. El Espíritu Santo va a estar contigo, el que estuvo ayer, estuvo hoy y va a estar contigo hasta el final de tus días. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si tienes la palabra de Dios, lo tienes todo. Así que toma lo que el Señor te ha entregado. Tómalo, reclámalo. Si el enemigo te dice que no, peléalo. Aprende a dar batallas. Conquista lo que el enemigo te robó.
El enemigo te robó familia, el enemigo te robó negocios, el enemigo te robó la felicidad, el enemigo te robó el gozo, el enemigo te robó la economía, el enemigo te robó la paz, el enemigo te ha robado tantas cosas. Pero ahora el Espíritu Santo nos está diciendo que vamos a conquistarlas, que nuestra oración sea de conquista. Vamos a reclamarlas y digamos que somos libres, que la palabra nos sanó, la palabra nos restauró, la palabra nos edificó. Él puso el fundamento y él edifica su casa. Oh, Raizara Macanta Rabasa. Él edifica su casa. Oh, Rizara Macanta Rabasa. Oh, Espíritu Santo. Él edifica a los suyos lo edifica una y otra vez. Oh, Rizara Macanta Rabasaya. Reclama tu edificación. Reclama tu tierra donde el Señor quiere que edifiques. Es tuyo eso. Eso que el Señor te puso en tu mente, en tu corazón, es tuyo. Ponele nombre. Menciónalo hasta ahora. Confiésalo. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Wow, Señor. Tu presencia, Señor, es maravillosa. Tu presencia es maravillosa. Vamos, cierra pactos con el Señor hasta ahora. Dile, Señor, si tú me das esto, Padre, yo te devuelvo esto otro. Por gratitud, Señor. Padre, si tú abres las puertas de par en par, Padre, yo te voy a bendecir tu casa, voy a bendecir el reino del Señor, porque no nos tenemos que presentar con las manos vacías. A la casa del Señor se entregaban ofrendas, se presentaban sacrificios, y hay alguien que observa, del muro observaba a Jesús. Así que no le niegues a Dios lo que Dios te está pidiendo, porque lo único que Dios quiere hacer en tu vida es llevarte a otro nivel de multiplicación, de multiplicación. Con Dios no se suma, con Dios se multiplica. Hay más y hay más. Así que bendecida iglesia, somos bendecidos. Una casa pequeña, pero que da testimonio. Una casa, un lugar pequeño, pero que muestra la gloria del Señor, la presencia del Señor. Usted sabe lo que hablan de mí. Hablan mal, pero también el Señor habla bien de mí. Da testimonio. Personas que quedan asombradas con mi vida ministerial. ¿Por qué? Porque tienen vista espiritual y saben el precio que pago. Nosotros estamos en una casa cualquiera, porque Dios molió a un hombre. Para hoy día estar aquí fui molido. Y sé los beneficios que se ganan cuando somos molidos, procesados. Así que no te puedo dar otra cosa, que es lo que yo he vivido. Así que el Señor les bendiga, amados. El Espíritu Santo con ustedes. La presencia del Señor ha sido en este lugar. Y esta palabra tópela. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Nos estamos viendo este lunes. Que el Señor sea con ustedes. Bendiciones. Wow, quédese ahí orando, quédese clamando que la presencia está. Yo me quedo ahora orando, me quedo aquí en la presencia. Está muy fuerte la presencia. Voy a buscar lo mío también, mi porción. Oh, Señor, te amo. Les bendigo. Bendiciones. Oh, Santo Espíritu.